Estados Unidos dejó de hacer películas Ya, porque estaba haciendo armamento militar. qué interesante, no sabía eso. Sí, entonces México subió mucho en su producción de películas. Además era muy fácil para el que estaba en el negocio y sabía ser productor, porque un productor pensaba una película, tenía el argumento y lo mandaba a todo Centro y Sudamérica, el argumento y el reparto. Ya, Decía, voy a hacer esta película con este argumento y estos actores. Entonces, de Centroamérica, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, pasando Colombia, Ecuador, todo Sudamérica, mandaban un anticipo a cuenta de distribución. qué maravilla. Mandaban $10,000, $8,000, Y era así como 20,000. se financiaban. Con eso, el productor ni siquiera invertía dinero, porque le llegaba el dinero de fuera. Era tal El auge. el auge y las ganas de ver cine. Sí. Qué maravilla. Sí, fue cuando la época de oro del Ya, cine del cine nacional. nacional. Bienvenidos a Iniciadores, el podcast que te acompaña a recuperar el entusiasmo por tu vida empresarial. No solamente dándote información, consejos, tips, sino también con entrevistas a hombres y mujeres extraordinarios, esos que mueven y forjan el Yucatán de principios de siglo. ¿Están listos? Iniciamos. Queridos amigos, tengo la fortuna de vivir en un lugar hermoso de Mérida. Un lugar hermoso, un fraccionamiento cerrado en las afueras de la ciudad. Y ahí algunos vecinos, muchos vecinos, salimos a caminar, a trotar, a montar bicicleta, temprano en la mañana. Desde hace muchos años, yo conocí al caballero que ahora nos acompaña, don Ramiro Orsi. Don Ramiro sale a caminar todas las mañanas. O si no camina, monta bicicleta. Es fuente de inspiración para todos los vecinos, porque es un hombre fuerte, lleno de energía, con un sentido del humor encantador y tiene 96 años. Don Ramiro ha tenido una vida fascinante. Fue actor de doblaje, estuvo en series mexicanas muy conocidas como Chespirito, El Chavo del Ocho, participó en novelas, en películas con los grandes actores de la era dorada del cine nacional. Además, fue bracero, cocinero. Uno de sus nietos, inspirado en todas las recetas que él hace, abrió un restaurante aquí en Mérida con comida deliciosa y también de eso vamos a platicar. Vamos a platicar cómo llegó a Mérida, pero sobre todo vamos a platicar acerca de las cosas que empujan a este hombre tan lleno de vida a hacer cosas que muchos de nosotros nos da un poco de pereza o flojerita o no tenemos la disciplina. Y creo que esta conversación va a llenar de asombro y curiosidad, pero sobre todo de inspiración a muchísima gente. Don Ramiro, bienvenido a Iniciadores. Gracias. Don Ramiro, usted estaba comenzando a platicar y yo le dije, espéreme, don Ramiro, le voy a presentar. Don Ramiro, ¿dónde nació usted? En Magdalena, Jalisco, el 10 de julio de 1927. ¿Y tuvo hermanos? Un solo hermano. Mi mamá fue madre soltera. Le costó mucho trabajo sacarnos adelante, pero era una mujer encantadora, con mucho carácter. Nunca se dejó dominar de nadie.
me decía desde niño, eso lo tengo muy grabado, al que me pegue, al que me insulte, le pego. Al que me pegue, lo mato. Y al que me mate, lo espanto. ¡Qué maravilla! Eso decía mi mamá. Era muy brava, muy fuerte. A los 85 años todavía le gustaba contratar el mariachi, cantar y bailar zapateados. Fue a ella que usted le heredó entonces esa vena histriónica del arte de actuar. Pues la verdad es que ella lo trae uno de herencia, ¿no? Porque mi hermano y yo éramos medios hermanos y él era muy opuesto a lo que yo soy. Ya. Era muy, se hacía chiquito, sentía que no valía nada, en cambio yo no. Yo siempre fui para adelante y para arriba. ¿Cuándo sale usted de Jalisco? Yo salí de Magdalena, Jalisco, al Distrito Federal a los 2 años. Ah, Llegamos con regularidad, íbamos de regreso, vacaciones, etcétera, a ver a los parientes, a disfrutar el campo, las comidas, las corridas de toros del pueblo, las fiestas patrias. Así es que nunca perdimos contacto con la familia. ya. Yo siempre tuve una gran condición física y lo atribuyo a que cuando tenía 6 años, cuando tenía 6 años, vivíamos en la colonia Cuauhtémoc, a media cuadra de donde estaba la estatua de Cuauhtémoc, en la esquina de Insurgentes y Reforma. Ya. En la pura esquina había un restaurante que se llamaba El Puebla. Ya. Y ahí mi hermano y yo cuidábamos los coches de los que iban a comer y a cenar para ganarnos unos centavos. ¿Se acuerda qué edad tenía? 6 años. 6 años apenas. Wow. Luego nos cambiamos, en un año menos, a la colonia del Valle, a la avenida, a Xola, a la avenida Coyoacán más bien, a media cuadra de lo que hoy es el viaducto. Y todos los días íbamos en la noche a seguir cuidando los coches. Mi hermano iba en patines y yo iba corriendo. Iba y venía corriendo 2 horas o 3 horas diarias. ¿Se acuerda, don Ramiro, cuánto ganaba por noche? La verdad no. No. La verdad no. Pero Pero yo recibía mis centavitos, tenía que gastar. Siempre me gustó no depender de nadie. Aún ahora no dependo de nadie. don Ramiro fue a la escuela. Sí, la primaria nada más, Ujú. nada más. Empecé el primero de secundaria, pero no lo terminé. Por mi mamá no se impuso, Sí. nomás me dijo, ¿ya no quieres ir a la escuela? Y dije, no, ya no quiero. Dijo, bueno, aquí tienes una casa para dormir, pero si quieres comer o comprar o tener ropa, te la vas a pagar tú. Y tenía usted 12 o 13 años. Tenía yo 13 13. años. Desde lo que tenía 9, me iba yo al mercado y le decía, señora, le ayudo con la canasta. Ya. Le cargaba yo la canasta y me daban una propina. Siempre me gustó ganarme algo. Luego, a los 14 años, me compré una bicicleta y me metí a repartir telegramas. Ah, sí. A los 16 años estaba yo en una mina en Guerrero, porque mi mamá se metió de socia en una mina. Ya. Llegamos hasta Balsas en tren y caminábamos 18 horas para llegar a la mina. 18 horas. Desde antes del amanecer hasta que estaba ya de noche. Y ya se quedaban en la mina por varios días, Estuvimos semanas. un año más o Ya. menos. Pues mi mamá se metió, nos tomó en cuenta que una mina necesita una mina de dinero. Entonces estábamos tan lejos
de lo que es donde hubiera pues un lugar donde procesaran el metal para sacar el oro y la plata. Estaba muy lejos, no había manera. Ya. Entonces todo lo que sacamos durante ese tiempo, por todos los días caminábamos de unas casitas de techo de zacate, caminábamos 1 hora, 1 hora y media hasta la mina y de regreso teníamos la obligación de traer un tronco o palos para la leña de la comida, para hacer la comida, Ya. ¿sí? Era muy pesado porque estaba en una barranca la mina y teníamos que subir la piedra ya que sacábamos de la mina hasta 30 metros arriba, a una explanada. Entonces subíamos esas piedras con un mecapal, que es una cosa aquí de mecate, con un canasto. Hagan de cuenta como el pípila, pero no, en vez de estar cargando piedras, un canasto. Y él nos cargó una piedra, nosotros Sí, cargamos sí. canastas de piedra todo el día. Y el marro es fuerte para estarle dando. ¿Cuánto tiempo hicieron ese trabajo hasta que se dieron Estuvimos cuenta? también como 8 meses, no tanto, 8 o 9 meses. Fue un fracaso, se perdió todo y regresamos a México, ¿sí? Entonces empecé yo a buscarle por dónde. Hay que acordarme de lo que hice. Allá en México, cuando ya tenía yo, antes de la mina, 12 años, vivíamos en la del Valle y como a 100 metros, 150, vivía Jorge Negrete, el charro cantor. Claro que sí. Yo lo vi un día, corrí, ya traía yo el gusanito. Le dije, señor Negrete, ¿cómo le hago para entrar al cine? Ay, qué divino. Y me dijo, compras tu boleto y te metes. Me dio mucho coraje, por muchos años lo odié con toda mi alma. Condenado. Pero es una buena anécdota. Sí. ¿Sí? Ahí fue cuando me compré después la bicicleta, antes de la mina, y fui a repartir telegramas. Luego me fui a la mina, regresé y anduve buscando qué hacer y me metí de extra de cine. ¿Y cómo fue? ¿Cómo llegó al cine? ¿Tocó la puerta y No, dijo? mi mamá, Ujú. que necesitaba trabajar para mantenernos, trabajaba de extra. Ella Ya. consiguió trabajo de extra Ya, y yo me metí porque ella me llevó, ya. ¿sí? A los 18 años. Tengo mi credencial todavía. ¿Se acuerda qué película o qué programa estaban grabando? Entonces, pues estaban de moda Jorge Negrete con Ujú. las Ay, Jalisco no te rajes, o de María Antonieta Pons con las Sí, rumberas. sí, sí. Sí. Tongolele. Y en esas películas usted se metió siendo No, prácticamente yo era niño, extra. pero era Lo un peor que ser jovencito. extra, lo peor en ese cine negocio, les dicen a los extras la perrada. Ah, ya. Entonces, cuando había una comida, un banquete que llevan extras, se llama conjunto, Ajá. ponían la comida y le echaban DDT para que no nos la comiéramos. Malvados. No, para que no nos la comiéramos porque tenían que suspender la película. Porque eran Era para props filmar y, para filmar. Ya y le tarda entendí. horas. Ya le La entendí. cámara aquí, la cámara allá, se equivocan. Para que alguien venga y se Porque coma si un no, muslo de pues, se pollo. acaba. Ya. ¿Y cuánto? Estuve un tiempo, era el tiempo de la guerra, 1940. 42, Ujú. 43, 44, 45, y Estados Unidos dejó de hacer películas Ya. porque estaba haciendo armamento militar. Qué interesante, no sabía eso. Sí, entonces México subió mucho en su producción de películas. Además era muy fácil para el que estaba en el negocio y sabía ser productor, porque un productor pensaba una película, tenía el argumento y lo mandaba a todo Centro y Sudamérica el argumento.
y el reparto. Ya. Decía, voy a hacer esta película con con este argumento y estos actores. Entonces, de Centroamérica, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, pasando Colombia, para Ecuador, todo Sudamérica, mandaban un anticipo a cuenta de distribución. ¡Qué maravilla! Mandaban $10,000, $8,000, Y era así como 20,000. se financiaban. Con eso, el productor ni siquiera invertía dinero, porque le llegaba el dinero de fuera. Era tal El auge, el auge y las ganas de ver cine. sí. ¡Qué Sí, maravilla! fue cuando la época de oro del Ya, cine del cine nacional. nacional. ¿Sí? Y yo estaba de extra, muy a disgusto además. Pagaban en esa época por un día de trabajo $11.90. $11.90. Me acuerdo muy bien. ¿Y eso era poco? ¿Mm? Para ese tiempo era poco. Sí, muy poco. Muy Bueno, poco. sobre todo no era tan poco, Ujú. porque el sueldo, el salario mínimo eran 3 pesos. Pero una comida corrida valía 50 centavos. Ya. Era sopa aguada, sopa de arroz, un guisadito, frijoles y un Comida. agua fresca. 50 centavos. Sí. ¡Ay, qué maravilla! El Entonces, litro de leche estaba un poco antes a 6 centavos. qué cosa La tan fruta, el bonita. cilantro, venían 1 centavo de cilantro, 1 centavo de hierbabuena. Recuerdo haber leído en libros de receta de mis abuelas que decía la receta 2 centavos de cilantro y hablábamos y decíamos, pero ¿qué es eso? Qué interesante, qué Te voy a fascinante. platicar una anécdota. Sí. Cuando fui a Cuba a hacer una película, La vida de Martí, Ajá. que dirigió Lindio Fernández con Roberto Cañedo. Fuimos y allá en la calle pasa un tipo con un tanquecito atrás, una manguera, Ajá. y te da café. Ya, Y te dan unos cucuruchitos porque es extracto de café. ya, es la mera Entonces crema. de un centavo de café y te dan el cucuruchito, un buche Un de sorbito cafecito, nada más sí. para que Sí, agarres nada más el para sabor. humedecerse. Qué rico. Entonces fuimos un día al cine y en la película salía la actriz diciendo, porque dicen, no decían centavo, 1 kilo de café. Y un centavo era 1 kilo. Ya, Le decían en Cuba, un 1 kilo, kilo. Ujú. 1 centavo. Entonces estábamos en el cine y salió la actriz en la pantalla a una tienda y dijo, deme 1 kilo de arroz. Y gritó el público, miserable. Porque yo se estaba pensando que era 1 centavo lo que estaba comprando. Qué bonito, qué bonito. Bueno, entonces Entonces estabas de empezaron, narco. estaba yo de extra, muy a disgusto, porque trabajaba yo a veces un día a la semana, entonces sí, no era nada. No era constante, nada. entonces. Ujú. Y llegaron, había 10 unidades de rodaje en México. Ya, Cada unidad de rodaje tenía 20 gentes, ok. 5 tramoyistas, 5 utileros, 5 de electricistas, y un auxiliar, el portero, eran 20 gentes. Y un chinchigüía. El chinchigüía Chinchigüía. era el criado de toda la película. Ya, Gritaban chinchigüía y corría el con chinchigüía, que era yo. ya. Usted era el Y ya con tenía yo chinchigüía. 18 años. Ya. Estaba yo fuerte. Ujú. Entonces se apantallaban los actores, ¿no? Los galanes. Porque ve a traerme unos cigarros, ve a traerme una torta. Entonces decía, oye, ¿me traes por favor una torta? Y cómprate una para ti. ¿Y por qué usted estaba tan fuerte? ¿Usted hacía pesas, No, ejercicio? yo era natural, yo tenía los brazos muy fuertes. Yo Ya. tenía 17 pulgadas de brazo, 17 de cuello y 17 de pantorrilla. Así se sacó la lotería genética. Porque era de mi mamá, tenía muy buen cuerpo, pero Ya. muy gruesos los brazos. Ya. Cuando mis amigos me decían, haces pesas, o la gente que conocía yo no, yo soy así. No puede ser, no, es mentiroso. Entonces llevaba con mi mamá y decía, mamá, ¿quién es el brazo?
Y tenía un brazo Mi mamá tremendo. siempre trae manga larga Sí. porque le daba pena enseñar los brazos, ¿sí? Entonces yo traía de físico, de herencia. Porque cuando te digo, que íbamos corriendo, hice mucho ejercicio. Y luego en la mina, y luego de ver Y si repartiendo. caminaba 18 horas y luego subía 30 En el metros. cine, cuando primero entré de aumento en una unidad, porque como creció la industria, las 10 unidades que había hicieron 20. Entonces dividieron, dejaron 10 de base y abrieron otra, con otros 10 que sobraban. Ya, Y luego pidieron gente que quisiera trabajar, como actor. ¿no? Como técnico. Como, ya, ok. Entonces fueron a buscar entre los extras y a quién quiere entrar de técnicos y manuales. Dije yo, Ah, yo creí que pasó de extra a actor. primero Primero técnico. técnico. Al grado que, además, y como yo era fuerte y muy trabajador, ahí andaba uno así. Y trabajaba de 6 de la mañana a 8 de la noche, Ya. corriendo los tramoyas donde ponen los reflectores al set, estaban a 18 metros de altura. Y ahí subíamos los reflectores muy pesados Ya. a puro brazo, con una cuerda Más brazo hacia más fuerte. Y cuando descansaba hacía lagartijas. lagartijas. Para no bajar la condición. Cuando iba yo a caminar el bosque de Tlalpan ya viejo, decía un consuegro mío, el papá de Laurita, Ajá. llegaba y yo estaba haciendo lagartijas y le decía a su mujer, mira, velo bien porque es el último ramirosaurio. Don Ramiro, ¿cuál es su gran break artístico? Bueno, yo ahí ya cuando estuve, duré un tiempo y fui avanzando. Salí de Chinchigüilla y luego entré. Chinchigüilla no tiene sueldo. Cada fin de semana todos los actores y los trabajadores daban algo. Ya, Ese era el sueldo de uno. ya. Pero ya me metieron al grupo de electricistas a montar equipo, a alumbrar y todo eso, ¿no? Y traen así porque el fotógrafo decía, un 5,000 aquí. Y corrían 3 o 4 a ver quién lo llevaba primero. El que lo llevaba primero era el más Pues digo, popular. Ya, además, no le faltaba el trabajo, ¿no? claro. Y agarré, y después de muchas películas, agarré una película americana que se llamó Tarde de Toros. Las películas americanas, cuando venían a filmar, pagaban el doble o el triple de lo que uno Entonces, ganaba. En Estados Unidos no se hacían películas, pero algunos americanos Ay, venían a hacer sí, películas bueno, a porque México. quedaba algo, era poco, Ya. pero venía. Tarde Venían de Toros. Había un actor muy guapo, todos ya son galanes, allá Ujú. son galanes. Robert Stack, que Sí. hacía Los Intocables. los Intocables. En los años 60 o 70, Los Sí, Intocables. de los ojos azules. Soy lo era muy guapo. suficientemente vieja como para acordarme hacía, de eso. sí. Sí. Él era el torero. Él era el actor principal en Tarde de Toros. Entonces entré a esa película y en el sindicato los de construcción, los que entran antes a hacer los foros, Ya. que ponen los palos, las paredes, las ventanas, se enojan porque uno dice que anda invadiendo ramas. Entonces me llamaron y me dijeron, me dijeron, tienes que ir mañana al sindicato. Estaba yo en Querétaro. No puedes actuar, no puedes hacer nada si no eres puedo parte hacer nada, del no, sindicato. Ya. Sí, no, actuar sí, actuar es otro rollo. Ya. Pero en eso de técnico, en una película donde pagan más, decían que había escalafón. Primero tenían que subir los de construcción, Ya. no de fuera como yo. Ya. Entonces mandaron llamar, voy a hablar allá con el señor. Y dije, me mandaron llamar, pues sí, para decirte que no puede ser esa película. Salte. Dije, ¿por qué? Porque no puedes.
¿pero por qué no puedo? Sí, porque no puedes. Una auténtica mafia, ¿Mm? una mafia. ¿Mm? Porque si no le dejaban hacer las cosas que estaba haciendo legalmente, Sí, pero había un escalafón que se Sí. había que respetar. pero de Entonces, mafia, no era legal, no era de así son ley. los sindicatos. Sí, algunos sí. Entonces yo me enojé, pues yo siempre tengo en carácter, nunca me dejé como mi mamá. Y le dije, bueno, ¿cómo pon un buzo como usted atrás de un escritorio? El secretario de trabajo me corrió. ¿Qué hizo? Sí, era el secretario de trabajo, yo Sí. no sabía. ¿Cómo pone un buzo como usted que no sabe explicar nada? Y me corrieron. Ya el otro día yo llegué de trajecito. El director, que se llamaba Bob Barker, Ajá. había hecho una película que se llamó Shane el desconocido. Ok. ¿Sí? Y Sí, ya muy famoso, era muy buen director, Sam entonces, Peckinpah. respeta. Ah, sí, cómo no. ¿Sí? Y a mí me agarró mucho cariño y mucha alineación, porque en un momento de la filmación, cuando todavía estaba yo en la película, en el ruedo pusieron un paralelo, una mesa, Ok. con la cámara arriba, Ok. y el camarógrafo ahí, y el torero toreando una vaquilla, los 150 kilos, toreando alrededor para que la cámara lo sacara. Pero en una de esos quedó la vaquilla allá y alguien se movió acá y agarró y se llevó No. la mesa de madera. Cayó el fotógrafo, los ayudantes, con un corredero, y yo me agarré la vaca de los cuernos y la tumbé. De verdad, La salvó tumbé. la tarde. Le di la vuelta y la tiré. Entonces aquel me agarró mucha admiración. Entonces ya que llegué yo después que me corrieron, me dijo, llamó al jefe de producción y le dijo, a Ramiro, de aquí en adelante, aunque no venga, le das un sueldo. Y yo le dije, no, a mí me gusta desquitar lo que cobro. No lo acepto. El ingeniero de sonido me dijo, vente conmigo. Ahí es que no mandaba más que él, Sí. de ayudante en sonido. Y el de cámara también me dijo, vente conmigo. Y el de producción, el gerente, me dijo, vente conmigo, fui con el de producción. Y ya empecé en otro modo, ¿no? Y ya yo ahí estaba, me metí, y en tiempo que no trabajaba, a estudiar actuación. Ah, ok. Estudié Ok. un año con un maestro japonés que era muy famoso, Sekizano. En México, en la En Ciudad de México. México. Sekizano. Sekizano, Nunca había que escuchado. tenía que muchos actores iban con él. Estuve un año y luego me metí. La ANDA puso una escuela de actuación, la Asociación Nacional de Actores, y me metí ahí, tuve 4 años. Entonces hice mi escuela de actor muy bien, Sí. porque además el director de las obras de la escuela, Ujú. el maestro hacía teatro, era director de teatro, un Ya. alemán, Ya. que lo dije ya a tu marido, era alemán que vino a vivir a México. Y entonces comienza haciendo teatro. Entonces me dice, me metía, todos y muchos iban a vacilar, no a estudiar. Y yo me aprendía todos los papeles y ensayaba con el maestro. Entonces me quería bien. Y era director de teatro y me empezó a llamar a trabajar en el teatro. Poquito, poquito. Empecé a agarrar Tablas. tablas. Y luego la primera parte que hice en mi vida, tenía los 18 años, fue La Bien Amada con Emilio Fernández y su mujer, Columba Domínguez. Bonita señora. Entonces, bajo la dirección del Indio Fernández, hace usted. Hice un maestro de gimnasia en la película. Lo trabajé con él en La Perla, que era muy bonita película, que ganó un premio en Venecia. Sí. ¿Sí? ¿Y qué papel hizo en La Perla? Yo hacía un jefe de policía en un pueblo. Ya. ¿Sí? Trajo una muchacha muy bonita,
Rosana Podestá, tía de Luis Miguel. Oh, ok, ya. Y se parece, aquí traigo la foto de ella. Rosana Era muy bonita, Podestá. tenía 17 años. Era actriz. Y Yo es la, no, muy famosa, la ¿no? traje más bien por Ujú. bonita. Pero ahí parece mentira a muchos extranjeros. Los gringos son actores naturales. ¿Sí? Tú agarras uno que va pasando en la calle y hace bien las cosas. Porque habla, no sé, el mexicano se espanta. Tenemos Se inseguridad, entume, no es habla. lo que hablábamos la otra vez, sí. Sí, porque los enseñan a desarrollarse desde chiquitos, a hablar, a no tener pena. Y en Estados Sí. Unidos, desde entonces, la actuación era una clase en las universidades. Ya, era una La materia actuación te da una normal. seguridad en ti mismo. Don Ramiro, Entonces te digo, empecé a hacer las partes y Emilio me agarró también mucho cariño. Yo iba a casa de Emilio, ya casado después. Iba yo, aunque no estuviera él, a emborracharme con mis amigos. le prestaba su local Su casa era para mía. hacer la fiesta. Yo entraba como en mi casa. Qué sensacional. Debió de ser muy buen actor para que tuviera Digo, él esas. decía que le gustaba mucho que cuando hacía cámara yo cambiaba. Ya. Sí, Si yo era no, buen actor. le digo, como hice una vida rica en experiencias, y rica en actuaciones. ¿Cuál fue su participación favorita? Pues mira, bueno, la verdad, lo único estelar que hice, que está el retrato grande ahí en el restaurante, Ramiro, Ujú. se llama El Loco Bronco, fue el único estelar. En esto, como en todo, la suerte influye mucho. Sí, creo. Cuando hicieron Adán y Eva, a mí me llamaron para hacer pruebas Una película llamada Adán y Eva. con, ¿Quién la dirigió? con Cristian Martel. Ok, Y era en el paraíso, ya. desnudos. Entonces me sacaron fotos, de espalda, de lado. Estaba yo fuerte, pero no de pesas, no era Sí, de bolas. natural. Natural. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Cuando era el director del Banco Cinematográfico, era un señor que se llamaba Luis Macié, hermano del que mataron, de Ruiz Sí, Macié. del político, sí. Ese, cuando me hicieron las pruebas, fue a mi casa y me tocó. Dijo, Ramiro, vengo a que nos tomemos una copa porque ya te dieron la película. Lo vas a hacer tú. Qué bien. A los 3 días me bajaron. Porque vi un tipo español que era pariente del gerente del Banco Cinematográfico que financiaba y trajo a su hijo y lo coló. Carlos Ah. Baena, me lo tumbaron el papel. Con Ismael Rodríguez, perdí la inocencia, se llamaba, que era una película, también iba a dar un estelar y también me lo quitaron. ¿Por qué? Por influencias de otras personas. En todos lados existen las Ya, cosas, ¿no? ya. Total, que no hacía yo más que primeras partes, segundas, terceras, muchísimas, porque una parte la haces en una semana, en 3 días, en 4, no estás toda la película. Entonces hacía yo 4 o 5 películas al mes. Don Ramiro, ¿volvió a ver a Jorge Negrete alguna vez? Pues cuando era secretario general, ¿Y le recordó la anécdota de cómo entrar al cine? ¿No? era el dios de la anda, ¿eh? El dios. Sí, sí. No hubo otro. ¿Por qué? Como él era muy conocido y ganaba muy bien, él compró el terreno donde está la Asociación Nacional de Actores con su dinero. Ah, Después lo recuperó, ¿no? ya. Pero Pero él en hizo una la asamblea inversión. se enteraron que había un terreno de la ANDA, lo había comprado él. La gente se acercaba para ver lo de la... pues que le diera chance de ir a la clínica, había una clínica de la ANDA. Ya. Pero él decía, no, yo no puedo hacer eso. Yo soy el secretario general, pero no soy el dueño. Toma, las ayudaba con dinero, pero no metía la fuerza. No con chafas.
Entonces fue un tipo muy honesto, Qué maravilla. muy honesto. ¿Conoció a Pedro Infante? Era íntimo. Decía a su familia en entrevistas Ajá. que su mejor amigo era yo. De verdad. Él pasaba a mi casa Ujú. por mí y me iba yo con él, aprendí a manejar. Iba al estreno de Sobre las olas, la primer película a colores. Sí, donde él Iba al hace el estreno, papel del que era en el director. cine Roble en Paseo de la Reforma, Ujú. y ya iba tarde, y yo iba con él. Se paró enfrente del camellón de Reforma y me dijo, llévate el coche. Oye, llévatelo. Yo se bajó y se fue corriendo. Ay, no, tardé una hora, me descreditaron, me dijeron grosería. Y en ese momento empezó a Y manejar. empecé a manejar. Qué Yo maravilla. andaba con él, nunca me pagó un centavo. Y yo cuando íbamos de gira, yo recogía el dinero que cobraba. A veces llenaba una plaza de toros. ¿Y por qué no le pagaba? Pues él tenía mucha gente que andaba con él porque era famoso. Y yo me llevaba Ya. muy bien con él. Ya. Nomás que era conmigo. Pero Fue el inventor de la Virgencita de Guadalupe. Le debo todo a los mexicanos, lo que ustedes quieran. fue el inventor Pedro Infante. de la frase le debo todo a la Virgencita de Y al Guadalupe pueblo. y al pueblo. Él decía Él eso. empezó con eso, para ganarse la gente. Cuando llegaba a una plaza para cantar, otra, decía la gente, ya no, aquí nos vamos a amanecer. Y Yo con seguía. ustedes, pues, todo se lo debo a mi público. Adorado. Sí. Y luego nos decía, pero nosotros sabíamos en qué canción lo teníamos que sacar Ah, para que la gente se enojara con nosotros, no con él. tenían su sistema. ¿Qué canción era? ¿Se acuerda? Me cansé de rogarle, Ah, ya. De José Alfredo. porque él lo digo, había días como un día que fuimos, cantó en Zitácuaro, cantó en Morelia, cantó en Uruapan y cantó en Apatzingán, desde el mediodía hasta la 1 de la mañana. Cubrió 4 plazas. Entonces, aunque decía que le iba a amanecer, pues no podía si tenía los compromisos en otros lugares. Entonces tenía sus guaruras que Eran sí. tres sobrinos de él, unos güeros de Sinaloa muy grandotes y yo, porque inclusive a veces los sacábamos. El ser famoso es horroroso. Sí. No te dejan hacer nada. Salíamos en la carretera, nos parábamos a comer. Se quedaba él en el coche con un zarape tapado. Comíamos, comprábamos la charola, los platos, los cubiertos, la comida, Para que él pueda comer. para que él comiera en el coche. Arrancábamos, se levantaba, quitaba el sudor, empezaba a comer y a tirar los platos. Porque Si se veían que estaba ahí, tumbaban las puertas, le arrancaban la camisa, se robaban el sombrero. No, es terrible. don Ramiro, voy a aprovechar este break Va a tomar para que usted tome cafecito y también para preguntarte, ahorita que estamos hablando de comida, uno de sus nietos aquí en Mérida puso un restaurante que se llama Ramiro. Y lo descubrí gracias a mi amiga Andrea Mieri Terán, que creo que es amiga de sus nietas. Y fuimos, mi marido y yo, a comer. Yo sé que usted dice que las recetas son suyas, aunque ahorita no las están haciendo exactamente igual. Pero a mí y a todas las personas que han probado la comida de Ramiro, se nos hace exquisita. Por una razón. Y original también. ¿Por qué? Porque es diferente a todo lo que se come. Pero increíble. No hay relleno negro, sí. No hay relleno blanco, no hay cochinita pibil, es otra cosa. Don Ramiro, pero no hay cosas yucatecas, pero tampoco hay cosas mexicanas
que se conozcan mucho. Bueno, Yo pero todos los platos que vi, esa comida era de Jalisco y de Michoacán, la que está ahí. de verdad. Claro, pues es lo que yo les enseñé, lo que Díganos, yo aprendí. díganos los nombres de algunos platillos, nada más para abrir boca a las gentes que nos No, están bueno, ahí escuchando. hacen el entomatado, yo les enseñé cómo. Hacen el mole verde, yo les dije cómo. Hacen la pancita, como se hace en México, Ok, no como lo comen el mondongo aquí, sí, es diferente. es diferente. Pero, Entonces todo lo que hacen es una cocina diferente. entonces son platillos de Jalisco Y de Michoacán, y de Michoacán. porque carne con olores, el mole verde, eso es de Morelia, Ya. ¿sí? Realmente espectacular en los sabores. Fuimos hace mucho tiempo, ya hay que regresar, pero no ha habido alguien que vaya, pruebe y no se quede encantado. ¿Cuándo comenzó a cocinar usted? O Como a mi mamá decir, sí. trabajaba, Ujú, nos quedábamos mi hermano y yo solos. ya, Yo tenía 6 años, mi hermano 9, y nos enseñó a hacer sopa aguada de fideo, a hacer arroz, a hacer los frijoles, las sencillas. sí, Y comíamos todos los días bisteces, sopa, salsa, crema, todos los días, que lo hacíamos nosotros porque ella no estaba. ya. Además, lo curioso es que mi mamá me dejaba a mí el gasto, no a mi hermano, que tenía 3 años más que yo, ¿Por qué? porque yo hacía las cosas, yo manejaba el dinero bien y mi hermano se iba a comprar canicas. Ah, ya, usted administraba. No, Don Ramiro, ¿y cómo descubren, cómo saben sus nietos y estas generaciones nuevas que usted cocinaba? ¿Usted cocinaba en casa? ¿Cocinaba es para que fiestas? en las fiestas de Navidad yo hacía las cosas. Ah, Yo hago el ya, bacalao muy sabroso. qué Nomás rico. te digo, un día que tenga te voy a llevar un poco. En Yo se lo ningún acepto. lado se come igual ese Claro, bacalao. Nomás no le hacen porque es muy latoso. El estar deshebrando todo es una lata, ¿no? claro, claro que sí. El, el mole. El mole, como es el mole, como me enseñó mi suegra, que lo tengo en el libro, tiene como 30 o 40 cosas. No es nomás enchilame otra. ¿Tiene usted un libro de recetas? ¿Qué? Eso sí, no lo sabía. Cuéntenos, ¿cuándo lo publicó? Es que eso, yo te digo, en las Navidades yo hacía la comida, Ujú. la pancita, compré unas ollas enormes, hacía cochinita, yo hago una cochinita diferente a la que hacen acá, ¿no? Sí, Compro hay una parte que trae el puerco en la pierna, que es un filetito así largo, que es muy fácil de deshebrar, qué rico, ¿sí? qué rico. Entonces, a mis hijos, cuando estaban en la universidad, Arturo, el más grande, me decía, papá, hazme una comida. Me voy a comer en el estacionamiento de la universidad, en la Intercontinental. ¿Cuántos son? 70. Había yo comida para 70. Estábamos en el club asturiano y cada año hacían una comida en el club donde todas las familias, había mesas en los jardines y ponían la comida, todo el mundo podía comer de todo. Y lo Wow. primero que se acababa era la cochinita que yo hacía. ¿Y la presentaba como cochinita de Ramiro o cochinita yucateca? No más no, yo no hice Cochinita. cochinita, La viví cochinita. Don Ramiro, ¿cuántos hijos tiene usted? 4 ¿Cuatro? ¿Tuvo usted una esposa? solo. Solamente. ¿Cómo se Tuvimos llamaba? 63 años casados. ¡Qué maravilla! Ella todavía no quiero, empiezo a llorar. No, 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 no. Vamos a acordarnos de cosas hermosas. Tráigala al recuerdo. ¿Cuál era su nombre? Cuando murió, me pegó muy duro, muy duro. Casi no podía yo ni caminar. Es más, yo no rezaba ni nada. Usted me dice, no era una persona católica. Ahí estaba yo y Ujú. cuando murió mi esposa, bueno,
Yo vi ahora una película y yo hago lo mismo. Porque dice, tú eres creyente, le dicen a uno, dice, no era, pero soy, porque es la única forma que creo que puedo volver a ver a mi esposa. Ay, qué hermoso. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Ahora rezo en la noche porque espero que de veras haya otra vida. Ella no lo creía ahí. Ella era muy segura, nunca se quejó. Además fue un golpe muy duro porque en un mes se murió. Dígame, ¿cuál era el nombre de su esposa? Hilda. Hilda. Ella fue reina de los ciclistas en México. Era muy deportista. Ella andaba, cuando andaba en bicicleta, que fue reina de los ciclistas, y a veces iba hasta Guamantla en bicicleta y de vuelta. Se echaba 180 kilómetros. Se juntaron dos almas deportistas, Sí. físicas, amantes Veíamos del el aire fútbol libre. juntos, veíamos todos los deportes. Ella estuvo primero haciendo, después de la bicicleta, entró a un club donde hacían ballet acuático. Cuando dejó el Wow. ballet acuático, se fue a jugar voleibol Ok. por años, y después de jugar voleibol, jugó a los 85, todavía jugaba 3 horas ¡Qué maravilla! tenis. Estuvieron casados más de 60 años. Bueno, juntos, Y tuvieron 4 hijos. 4. ¿Quiénes? 2 hombres y 2 mujeres. Díganos sus nombres para que les Arturo mandemos es saludos. el más grande. Ujú. Alberto es el que vive aquí con Laura. Que es mi vecino. Hilda, que vive en Guanajuato, en la capital. Sí. Y Gabriela, que vive en Santa Fe. En la Ciudad de México. Sí. Sí. Y de estos 4 hijos, cuando menos Alberto, el que vive donde yo vivo, es súper deportista, muy disciplinado. Y lo que yo le hablaba a nuestros escuchas al principio es que una de las cosas que me asombra, y nos asombra a muchos, es ver que usted le encanta o lo vemos siempre haciendo ejercicio. Y usted me dice, a veces estoy cansado. No es cansado, es terrible. Digo, Sí. y aunque no tenga ganas, Sí. me levanto y voy a hacer ejercicio, porque sé que si me siento en una silla, me voy a morir. ¿De dónde nace ese conocimiento, esa seguridad de que uno se tiene que mantener en movimiento? Podemos algunos saber eso a un nivel conciencia, debo de hacer ejercicio, debo de comer mejor, pero no lo hacemos. Yo aunque no tenga hambre, como. Ujú. Y aunque no tenga ganas de pararme, me paro. Y aunque no tenga ganas de ir a la bicicleta, voy. Es una disciplina. ¿Qué días descansa? Ninguno. Todas las mañanas. Todas las mañanas hago ejercicio. O camino, voy a bicicleta, regreso, me meto a la alberca y ahí hago ejercicio. Yo creo que lo que yo he visto que usted camina es una distancia de poco más de 3 kilómetros. Más o menos 2,5. Sí. Y me cuesta mucho trabajo. Además, no es lo único que camino. Camino Claro. a la casa, voy al súper. Claro. Pero caminar de un hilo hasta el fondo y el regreso ahí en Cocoyol son 2,5 kilómetros más o menos. La bicicleta, ¿qué le gusta más, caminar o bicicleta? La bicicleta, porque me canso mucho menos. De la bicicleta le doy la vuelta al club, Ujú. ¿sí? Y no me canso tanto como caminando. ¿A qué hora se levanta? A las 5:15 más o menos. Tardo, como todo lo hago muy lento ya, tardo mucho. Me preparo mi electrolit. Un amigo mío que tengo, un gran amigo en Tijuana, me manda unos tubitos que lo mezclo con 1 litro de agua Ya. y me tomo un vaso en la mañana diario para hidratarme. Ya. De cajón, el día que no lo hago, siento muy mal. Debo estar muy bien hidratado. Tengo que tomarme mínimo 2 litros de agua.
durante el Mínimo. día. Por favor, tomen nota quienes están escuchando. Porque si no, siento que me muero. ¿Eh? Es terrible cómo siente uno si se deshidrata. ¿Desayuna? Sí. Después del ejercicio. Normalmente yo me hago mi desayuno. Me hago un sándwich de jamón y queso, mi café, unas galletitas, sí, es nomás casi siempre. A veces hago alguna sincronizada, mi café o té. Y Y es como bien, como lo que haya. A y todo le cena, entro. cena, ¿Mm? cena en la noche. Toma, Sí, sí. también nomás un café o un té con las galletas, alguna cosa ligeria, punto. ¿Qué es lo que le gusta hacer durante el día? No, ¿Cómo se mantiene, pues, ocupado, distraído? desgraciadamente lo único que tengo es la tele. Paso las horas sentado. Y bueno, cuando está viendo tele, pero Sí, pero ya hice sí, sí, ejercicio ya hizo y me ejercicio. levanto a algo, ¿no? Pero sí paso muchas horas. ¿Y qué ve películas mexicanas antiguas o ve No, series modernas? ya no veo películas ni telenovelas. ¿Qué es lo que le gusta ver Pues, ahora? digo, en realidad los que mejor hacen cine son los gringos. ¿Eso Los, piensa? los Sí. gringos, los australianos, los ingleses, que son actores maravillosos. ¿Tiene alguna película o serie favorita que Parece mentira, pero hay algo que, lo único que he visto como 7 veces me fascina, es Mamma Mía. Ah, Me sí. fascina. Tan alegre, tan llena de vida, tan todo que tiene, ¿no? Tiene buena música, tiene Santorini, Grecia Sí, y sí, tiene la tiene. maravillosa Esa Meryl subida Streep. para la boda Sí. es preciosa. ¿Cuál ha sido el secreto de esta vida longeva, de esta actitud optimista, eh, de esta plenitud que nosotros que le vemos no vemos con usted, pero lo vemos y proyecta? ¿Cuál es el gran secreto, cree usted, para esta vida que usted lleva? Pues las ganas de estar vivo, pues primordialmente, ¿no? Y Es verdad luego, eso. ahorita le estoy así ayudando a mi hija Gabriela a Ujú. hacer una casa Aquí en Mérida. acá en Mérida. Y es una ilusión que quiero ver terminada la casa. Mi hijo Arturo compró un terreno en Puerta Mayar. Ya, Es un fraccionamiento que los terrenos son de 5.000 metros ya. y está haciendo una casa muy bonita, pero Sí. es enorme. Y tengo la esperanza y la ilusión de verlos terminados. Yo creo que sí, porque la alegría, las ganas, el optimismo están en usted y creo que acaba de decir una cosa muy importante. Querer es poder, Que ¿no? es poder, Querer es claro. poder. Hay gente que ya quiere tirar la toalla, quiere darse por vencido, dice ya para qué y La gente que se quiere morir, pues se muere. se muere, ¿sí? Y la Yo que, no quiero. sí, para don Ramiro, hay tantas cosas de las que no hemos hablado. Tendríamos que hacer segunda parte y tercera parte de esto, pero antes de que nosotros nos despidamos de esta agradabilísima conversación, solamente quiero que nos cuente cómo un jalisciense que fue actor, que fue minero, que fue jugador de fútbol americano, extra, ¿cómo llegó a Mérida a vivir? Yo venía a Isla del Carmen Ya, a traer el barco a eso. Y a veces veníamos de paseo acá. Mis hijos, Beto está aquí porque yo decía que se tenían que venir a vivir acá, ya, porque me gustó mucho el carácter de la gente, ver cómo es longeva la gente. sí. En Campeche había gente de 105 años barriendo la calle. O sea, aquí en Yucatán, en la península, vivimos, es que se vive rico, se vive tranquilo,
se come bien, Claro, la gente es amable, hay un poco de calor, hay un poco de moscos, pero eso, pero se vive bien. muy bien. Sí, sí. Desgraciadamente me dicen, ya no hables bien de acá, porque ya no aguantamos tanta gente. Ay, don Ramiro, ha sido un verdadero placer. Se nos ha ido la hora como agua. Y me quedé sin preguntarle muchísimas cosas. Si lo vuelvo a invitar, ¿regresa? Si todavía vivo. Seguro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Si encontraste la información útil o entretenida, por favor compártela. Queremos que mucha más gente conozca Iniciadores. Esta fue una producción de Maru Medina desde Mérida, Yucatán, México.